Hay un secreto que la industria automotriz de los años 70 nunca quiso admitir en voz alta. Mientras el mundo entero volteaba a ver los Musculo Cars, esos monstruos de capó largo, escape ruidoso y pintura agresiva que prometían velocidad con solo mirarlos, había otro tipo de auto circulando por las mismas calles. Un auto que no prometía nada. Que no necesitaba prometer nada. Porque simplemente lo hacía. Eran sedanes. 4 puertas. Autos de familia, de ejecutivo, de médico o de diplomático. Autos que en un estacionamiento no llamaban la atención de nadie. Que en un semáforo recibían miradas de lástima de parte de conductores sentados sobre cientos de caballos de fuerza con el escape tronando. Y entonces cambiaba la luz. Y el sedán desaparecía. No con un rugido. No con chirrido de llantas. Simplemente se iba. Como si la velocidad fuera algo privado. Como si ganar no requiriera testigos. Esta es la historia de 12 sedanes de los años 70 que escondieron rendimiento real detrás de carrocerías completamente ordinarias. Autos construidos para ejecutivos y familias que resultaron ser capaces de humillar a los autos que el mundo consideraba rápidos. No todos usaban motores enormes. Venían de Alemania, Italia, Japón, Suecia y Australia. Y cada uno tenía su propia forma de mentir con elegancia. Antes de que termines este video, vas a mirar diferente cualquier sedán que se detenga a tu lado en un semáforo. Número 12. Mercedes-Benz 450cl 6.9. Hay autos que intimidan con la vista. Y hay autos que intimidan con el conocimiento. El Mercedes-Benz 450cl 6.9 pertenecía al segundo grupo. Desde afuera era exactamente lo que parecía, un sedán de lujo alemán, grande y serio, construido para transportar personas importantes con la máxima discreción. Sin alerones. Sin franjas. Sin nada que sugiriera que debajo del cofre había algo capaz de avergonzar a los autos de rendimiento más reconocidos de la época. Pero debajo del cofre había un V8 de 6.9 litros. Y ese motor no era discreto en absoluto. La producción rondaba los 286 caballos de fuerza con aproximadamente 405 libras-pie de torque. Lo que hacía diferente a ese motor no era solo su tamaño. Era su carácter. No empujaba con violencia. Simplemente avanzaba con una calma absoluta y una determinación silenciosa que resultaba más intimidante que cualquier rugido. 0 a 100 km/h en aproximadamente 7 segundos. Con los Musculo Cars americanos ya debilitados por las regulaciones de emisiones, ese sedán alemán llegaba desde atrás sin hacer ruido y los dejaba mirando sus propios espejos con confusión. Mercedes lo equipó con suspensión hidráulica sofisticada que mantenía al auto plantado a altas velocidades. No flotaba. Se comportaba como un tren de alta velocidad que ignora el paisaje que deja atrás. El interior confirmaba todo. Cuero genuino, madera pulida, una cabina construida para aislar al ocupante del mundo exterior casi por completo. Podías estar en uno de los asientos más cómodos de la década mientras los autos supuestamente rápidos quedaban reducidos a puntos en el retrovisor. El 450cl 6.9 no presumía. La velocidad real nunca necesitó público para existir. Número 11. Mercedes-Benz 300cl 6.3. Antes de que el mundo tuviera un nombre para los supersedanes, Mercedes ya había construido uno. La lógica fue tan directa que resultaba casi ofensiva en su simplicidad. Tomaron el quinto 8 de 6.3 litros del enorme 600, la limusina de los jefes de Estado, y lo metieron dentro del chasis del W109, un sedán considerablemente más pequeño. El resultado fue algo para lo que la industria automotriz no tenía respuesta preparada. La producción rondaba los 250 caballos de fuerza con aproximadamente 369 libras-pie de torque. No era el tipo de motor que pedía atención a gritos. Era el tipo que hacía que el auto se sintiera imparable desde el momento en que pisabas el acelerador. 0 a 100 km/h en aproximadamente 6.5 segundos. Un número que lo colocaba en conversación directa con los cupés deportivos más reconocidos de la época. Pero a diferencia de esos autos, el 300L llegaba a ese número sin lanzamiento agresivo, sin chirridos, sin nada que delatara lo que estaba ocurriendo mecánicamente. La suspensión neumática mantenía al auto perfectamente nivelado sin importar la velocidad. Mientras los Musculo Cars rebotaban sobre asfalto irregular, este sedán deslizaba. El interior era Mercedes clásico. Puertas pesadas, vidrios gruesos, madera real y esa sensación de que estabas dentro de algo construido para durar décadas. El 300L 6.3 no inventó la categoría del super sedán. Hizo algo más importante. Demostró que esa categoría podía existir mucho antes de que alguien se atreviera a nombrarla. Número 10. BMW 530y12. No todos los autos rápidos ganan por fuerza bruta. Algunos ganan porque hacen exactamente lo que se les pide en el momento exacto.
El BMW 530e12 era ese tipo de auto. Desde afuera era un sedán europeo limpio y proporcionado, sin excesos visuales, sin nada que prometiera lo que ocurría cuando el conductor decidía exigirle algo real. El motor era un 6 cilindros en línea de 3.0 litros con alrededor de 176 caballos de fuerza. Números que en papel no detenían a nadie. Pero el papel no cuenta la historia completa. L12 podía alcanzar los 100 km por hora en alrededor de 9 segundos. No era el número más impresionante de esta lista. Pero en movimiento, sobre carreteras reales con curvas y cambios de superficie, el BMW hacía algo que muchos autos con mejores estadísticas no podían hacer. Se sentía completamente vivo. El motor amaba las revoluciones altas. La respuesta era inmediata y honesta. Y el auto mantenía su compostura cuando era empujado sin pedir al conductor que redujera sus expectativas. La ventaja real era la dinámica. El chasis era estable y preciso con una dirección que comunicaba lo que ocurría debajo de las llantas de una manera que los sedanes americanos simplemente no hacían. El interior era simple y enfocado. No te aislaba del camino. Te conectaba con él. Y esa conexión era exactamente lo que hacía que conducirlo a alta velocidad se sintiera adictivo de una manera que ningún número en papel iba a poder explicar. Número 9. Jaguar XJ12 Serie 2. Si juzgaras este auto por sus modales, jamás lo pondrías en una lista de velocidad. El Jaguar XJ12 Serie 2 era elegante de una manera casi exagerada. Silencioso, refinado, construido con esa arrogancia tranquila que solo los británicos fabricaban con convicción. El tipo de auto que parecía diseñado para recibir a su conductor con una disculpa por no tener chimenea adentro. Y entonces abrías el cofre y encontrabas un V12 de 5.3 litros. Un motor raro incluso en los autos deportivos más exclusivos del mundo y completamente absurdo en un sedán de 4 puertas con madera en el tablero. La producción rondaba los 285 caballos de fuerza con aproximadamente 300 libras-pie de torque, entregados con una suavidad que hacía que el auto se sintiera caro a cualquier velocidad. No golpeaba como un motor americano de gran cilindrada. Construía velocidad en una ola continua y silenciosa como si estuviera deslizándose hacia adelante en lugar de empujando. 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7.5 segundos. Pero lo más importante era lo que ocurría después. A velocidades de autopista el Jaguar seguía empujando con la misma calma con la que había comenzado. Era el sedán que no solo ganaba en la arrancada. Dominaba los tramos largos donde la potencia sostenida marcaba la diferencia real. El interior era lujo británico sin concesiones. Madera oscura, cuero suave, una cabina que se sentía como un club privado en movimiento. Podías estar completamente rodeado de refinamiento mientras el quinto 12 silenciosamente convertía la carretera en algo personal. Número 8. Maserati 4x3. Este es el tipo de sedán que parece pertenecer afuera de un hotel de 5 estrellas. El Maserati 4x3 tenía esa presencia inmediata, esa capacidad de comunicar estatus sin decir una sola palabra. Diseño exterior de Giorgetto Giugiaro, líneas afiladas, postura baja y esa confianza visual italiana que sabía exactamente cómo hacer que un auto se viera importante. Muchas versiones venían con un V8 de 4.9 litros produciendo alrededor de 280 caballos de fuerza con aproximadamente 360 libras-pie de torque. 0 a 100 km por hora en alrededor de 7 segundos. Extraordinariamente fuerte para un sedán de lujo en esa era. Pero las estadísticas no capturaban lo que hacía especial a ese auto. Lo que lo hacía especial era cómo se sentía. La experiencia no era clínica ni calculada. Era emocional de una manera que solo los italianos podían sostener con consistencia. El sonido del motor tenía carácter propio. La respuesta del acelerador se sentía viva. Y el auto tenía una presencia que convertía cada trayecto en un acontecimiento. El 4x3 no era simplemente un sedán rápido. Era un argumento completo sobre por qué Italia siempre haría las cosas de manera diferente. Número 7. Alfa Romeo Alfetta 2000. Si esperabas un V8 enorme y un escape escandaloso, este auto va a desconcertarte. El Alfa Romeo Alfetta 2000 no fue construido para aplastar nada con fuerza bruta. Fue construido para superarlo todo con inteligencia. El motor era un 4 cilindros de doble árbol de levas de 2.0 litros con alrededor de 130 caballos de fuerza. Números que en papel no asustan a nadie. Pero el Alfetta nunca se preocupó por los números en papel. El tiempo de 0 a 100 rondaba los 10 segundos. No era un héroe de semáforo. Pero en condiciones reales, sobre carreteras con curvas y cambios de superficie. Podía sentirse más rápido que sedanes con el doble de potencia porque podía mantener velocidades más altas en situaciones donde esos autos más pesados necesitaban reducir y recuperarse. Respondía al instante. Cambiaba de dirección con una limpieza sorprendente.
Y se mantenía compuesto en circunstancias que hacían que autos más pesados parecieran torpes. Alfa colocó la caja de cambios en el eje trasero, diseño transasle que distribuía el peso de manera equilibrada. Esa decisión sola cambió todo. El auto se sentía balanceado, seguro, con una tendencia natural a hacer exactamente lo que el conductor pedía. Era casi un auto deportivo que había decidido vestirse como sedán para confundir a la gente. El interior era simple y enfocado. Conducir el Alfetta no era gestionar potencia. Era una conversación continua entre el auto y el conductor. Una conversación en la que ambos sabían exactamente a dónde querían ir. Número 6. Mazda RX-3 Sedán. Imagina un sedán pequeño de los 70 detenido en un semáforo. Completamente inofensivo. El tipo de auto que nadie mira dos veces. Y entonces enciende el motor y suena como una motocicleta de carreras construida por alguien con muy buenas ideas y ningún respeto por las convenciones. El Mazda RX-3 no usaba motor de pistones. Usaba motor rotativo. La producción rondaba los 110 caballos de fuerza con aproximadamente 105 libras-pie de torque, números que suenan modestos hasta que entiendes qué significa el poder rotativo en la práctica. No hay empuje de torque bajo. Lo que hay es una capacidad de subir revoluciones que ningún motor de pistones de la época igualaba y una entrega de potencia continua y afilada que se vuelve adictiva una vez que aprendes a usarla. El RX-3 alcanzaba los 100 km por hora en alrededor de 9 segundos. No se lanzaba como un V8 americano. Aceleraba con ese momentum de revoluciones altas que seguía construyéndose hasta que el conductor decidía parar, que normalmente era mucho más tarde de lo planeado. Ligero, con tracción trasera y dimensiones compactas, el RX-3 fue un favorito en el automovilismo de competición y construyó una reputación que vivió mucho más tiempo que la propia década que lo vio nacer. Número 5. Nissan Skyline 2000 GTR Sedán KPGC10. Este no es el tipo de sedán que gana escondiéndose. El Nissan Skyline 2000 GTR llegó con un mensaje completamente claro. Japón había terminado de seguir al resto del mundo. Desde afuera era limpio y austero, sin excesos decorativos. Pero todo en su construcción había sido pensado para la competición. El motor central era el legendario S20, un 6 cilindros en línea de 2.0 litros con actitud completamente orientada al rendimiento. La producción rondaba los 160 caballos de fuerza con aproximadamente 130 libras-pie de torque. No era torque de V8 americano. Era potencia que subía con fluidez y recompensaba a los conductores que sabían mantenerlo en el rango de revoluciones correcto. El KPGC-10 alcanzaba los 100 km por hora en alrededor de 8 segundos. Pero el número nunca fue el punto. El punto era cómo se comportaba cuando el camino se complicaba. La dirección comunicaba. Los frenos respondían. Cada componente transmitía la sensación de haber sido diseñado con un propósito específico. El GTR Sedán dominó el automovilismo de turismo japonés de manera tan consistente que la marca GTR se convirtió en una promesa que trascendía el auto específico. Décadas antes de que el R32 convirtiera al Skyline en un nombre conocido globalmente, este sedán de 4 puertas ya había establecido lo que significaba esa combinación de letras. El interior era funcional y sin pretensiones. Cockpit de trabajo, no sala de estar. Solo la certeza de que el auto haría exactamente lo que se le pedía con una consistencia que sus contemporáneos no podían ofrecer. Número 4. Saab 900 Turbo. Este es el tipo de auto que verías estacionado afuera de una universidad en una mañana de invierno y pensarías exactamente lo que su dueño quería que pensaras. Que era un auto inteligente para gente inteligente. Práctico, seguro, construido para el mundo real. Y tendrías razón en todo eso. Pero estarías completamente equivocado sobre lo que ocurría cuando ese dueño decidía que era momento de moverse. El motor era un 4 cilindros en línea de 2.0 litros con turbocompresor que producía alrededor de 145 caballos de fuerza con aproximadamente 175 libras-pie de torque. Saab no persiguió cilindrada enorme. Persiguió eficiencia y presión de turbo. El resultado fue un empuje en el rango medio de revoluciones que hacía que el auto se sintiera rápido en tráfico real, no solo en condiciones ideales. El turbo no llegaba de golpe. Construía su impulso de una manera predecible y genuinamente adictiva. El 900 Turbo alcanzaba los 100 km por hora en alrededor de 8 segundos y medio. No necesitabas técnica especial de arrancada. Solo rodabas el acelerador, sentías el turbo trabajar y el auto se movía con esa determinación silenciosa que Saab había convertido en su identidad. Número 3. Volvo 264 GLV6. Si veías este auto en tu espejo retrovisor en los años 70, jamás asumirías que era rápido. El Volvo 264 GL parecía un ladrillo rodante. Seguro, pesado y construido para la calma absoluta.
pero Volvo le puso algo que nadie esperaba, un V6 y velocidad real de carretera. El motor era el PRV de 2.7 litros produciendo alrededor de 140 caballos de fuerza con aproximadamente 155 libras-pie de torque. No era un monstruo de rendimiento, pero para un sedán europeo grande de la época entregaba su potencia con una suavidad que superaba las expectativas. El interior fue construido alrededor de la comodidad y la durabilidad. Los asientos eran famosos para viajes largos. La cabina se sentía sólida y todo estaba diseñado para durar. No intentaba impresionar con lujo decorativo. Impresionaba negándose a deteriorarse. En rendimiento real alcanzaba los 100 km por hora en alrededor de 10 segundos. No es un número que detenga conversaciones hoy, pero para un sedán pesado de finales de los 70 era sólido. Y más importante, la fortaleza del 264 GL no estaba en los semáforos. Estaba en la carretera abierta, cruzando Europa a velocidades sostenidas con una estabilidad y una confianza que hacían que el conductor sintiera que el auto podía seguir indefinidamente sin esfuerzo aparente. Era el tipo de velocidad que no se anuncia. El tipo que simplemente está ahí cuando la necesitas. Número 2. Holden Torana A9X. Australia no necesitó importar músculo americano para construir algo verdaderamente aterrador. Lo construyó con sus propias manos. Y uno de los 4 puertas más peligrosos de esa era fue el Holden Torana A9X. Parecía un sedán compacto. Estaba construido como un auto de Touring que había conseguido matrícula de circulación por accidente y estaba aprovechando la situación al máximo. El A9X venía con un V8 de 5.1 litros que producía alrededor de 240 caballos de fuerza con aproximadamente 320 libras-pie de torque. Pero los números no cuentan la historia completa. El arma secreta del Torana era el peso. Era más ligero que la mayoría de los sedanes con V8 grande, lo que significaba que cada caballo de fuerza se sentía más afilado y más agresivo de lo que los números sugerían. 0 a 100 km por hora en alrededor de 6.5 a 7 segundos. La aceleración era punzante. El auto respondía al instante con esa sensación mecánica cruda que hace que los autos de rendimiento clásicos sean tan imposibles de olvidar. El A9X no era solo una máquina de calle. Dominó el automovilismo australiano de turismo, especialmente en Bathurst, donde ganó de manera tan consistente que su reputación dejó de ser sobre el auto específico y se convirtió en algo más grande. En una leyenda local construida sobre resultados reales. El interior era básico y completamente enfocado. Menos comodidad, más concentración, más velocidad. Visualmente tenía esa forma perfecta de sleeper. Carrocería pequeña, líneas simples y una postura que insinuaba que algo estaba mal de una manera muy correcta. No necesitaba lujo ni cromo. Necesitaba tracción y una carretera recta. Número 1. BMW 3.0 Mucho antes de que BMW fuera conocido globalmente por sus sedanes deportivos, antes de que existieran los M-Cars y los super sedanes que hoy llevan esa herencia. Había un auto que en silencio estableció todos los estándares. No usaba insignias de carreras. No llamaba la atención en ningún estacionamiento. Solo parecía un sedán ejecutivo limpio construido con más cuidado del normal. Y entonces lo conducías. El motor era un 6 cilindros en línea de 3.0 litros que producía alrededor de 200 caballos de fuerza con aproximadamente 196 libras-pie de torque. No era sobre golpes brutales de torque. Era sobre tracción continua y suave, el tipo que hace que el auto se sienta más rápido cuanto más tiempo mantienes el pie abajo. 0 a 100 km por hora en alrededor de 7.5 segundos para un sedán de principios de los 70 era un número que pocos competidores podían igualar. Pero las estadísticas solo contaban parte de la historia. Lo que hacía diferente al E3 era cómo se sentía en movimiento. La dirección era directa y honesta. El chasis se mantenía tenso y estable en curvas donde otros sedanes de la época pedían que redujeras la velocidad. No peleaba con el conductor. Lo animaba. Esa diferencia de carácter era exactamente lo que separaba al E3 de todo lo demás disponible en su momento. El interior tenía la identidad BMW más temprana y más pura. Disposición limpia, controles enfocados en el conductor, una cabina que se sentía construida con convicción en lugar de con presupuesto decorativo. No intentaba impresionarte con materiales ostentosos. Te impresionaba con la certeza de que cada detalle había sido pensado por alguien que entendía para qué servía un auto realmente bueno. En lugar de construir un sedán que pareciera rápido, BMW construyó uno que manejara rápido. Esa idea, tan simple en su enunciado y tan difícil de ejecutar con consistencia, fue la semilla de todo lo que vino después. El E3 no sabía que estaba fundando una filosofía. Solo sabía que había una manera correcta de construir un sedán y que valía la pena hacerlo bien. Y así termina esta historia. 12 sedanes que vivieron su vida entera siendo subestimados.
12 autos que recibieron miradas de lástima en semáforos y las respondieron de la única manera que tenía sentido para ellos. Moviéndose. Sin drama, sin anuncio, sin necesidad de que nadie los viera llegar ni se diera cuenta de que ya se habían ido. Los Musculo Cars de los años 70 fueron los protagonistas de las portadas, los héroes de las películas y los favoritos de las revistas. Pero en las carreteras reales, en los kilómetros largos y silenciosos donde la velocidad real se prueba sin testigos ni aplausos, estos sedanes estaban ahí. Ganando de la manera más elegante posible. Sin que nadie se los pidiera. Sin que nadie lo esperara. La velocidad más peligrosa nunca fue la que llegaba con ruido y espectáculo. Fue la que se sentaba a tu lado en el semáforo mirando hacia adelante con esa calma específica de quien sabe exactamente lo que va a ocurrir cuando cambie la luz. Esos autos lo sabían. Y el mundo tardó años en entenderlo. Algunos todavía no lo entienden. Pero tú ahora sí.